nombre es Raúl Enrique Córdoba, soy abogado, trabajo en la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Catamarca, en la cual se investigan todos los delitos federales y complejos de la provincia, entre ellos los más destacados, narcotráfico, trata de personas y delitos de derecho penal económico. Bien, con respecto al cannabis para uso medicinal, ¿cuál es la situación actual en Catamarca? Bien, respecto al cannabis para uso medicinal, lo que se llamaría aceite de cannabis, que es lo que se utilizaría como medicina, en Catamarca la situación es la siguiente. En su momento se ha planteado ya un caso de personas los cuales tenían aceite de cannabis en su poder y además una cantidad de plantas que lo usaban para la realización de ese aceite. Un grupo de madres en el cual sus hijos padecían sobre todo problemas de epilepsia y síndrome de West, que necesitaban este aceite para el tratamiento, el cual lo conseguían en la provincia de Córdoba, pero bueno, allí la persona que casualmente les proveía fue detenida, entonces vinieron a Catamarca y en Catamarca en un procedimiento policial se encontró y se había secuestrado las plantas y los aceites. ¿Cuál fue la decisión de la justicia en ese momento? Fue no criminalizar el uso del aceite de cannabis, al entender que es un medicamento, no así la planta de marihuana, que es lo que se considera estupefaciente, pero el aceite, como ya el Congreso de la Nación entendió que tiene algún tipo de uso medicinal, hay ya una ley la cual lo habilita hasta la importación para tratamiento de la epilepsia. Se entendió que por las propiedades medicinales no afecta al bien jurídico protegido de la ley de estupefacientes, que es la salud pública. Al contrario, es un remedio que mejoraría la salud de ciertas personas. Por lo cual esa tenencia acá en nuestra provincia no se persigue ni se criminaliza. Obviamente estamos hablando del aceite de cannabis. ¿Qué información legal existe para cultivadores de cannabis para uso medicinal? Bien. Legalmente, ¿cuál es el problema? Que la tenencia de la planta de marihuana es ilegal. La ley sigue tipificando tener semillas, cultivar, sembrar, cosechar. Ahora bien, jurisprudencialmente, archiconocido el famoso caso Arriola, que despenaliza el uso de estupefacientes para consumo personal. Pero hay que tener ciertos parámetros, no es que nos despenalicen todo el sentido, sino siempre y cuando no afecte a un tercero o no afecte la moral pública, es decir, que lo haga en un ámbito de privacidad. Lo mismo pasa con el tema de las plantas. Hoy en día tener una sola planta es un delito y si se la encuentra, lamentablemente se secuestra y ingresa en un proceso penal a la persona. Que después podrá o no salir sobreseída es otro tema, pero el material, el estupefaciente, la planta de marihuana siempre es secuestrada e incinerada. Algunos cultivadores de cannabis medicinal han sufrido la incautación de cultivo y en algunos casos han resultado detenidos. Acá en Catamarca no. Sí sufrieron la incautación de los cultivos, sí, pero no resultaron detenidos. Ninguno se les privó de libertad, es más, a ninguno ni siquiera llegó una imputación, a nadie le quedó ningún tipo de antecedente. Lo que sí es, se les secuestra el material, volvemos a repetir porque es un material ilícito, pero no así el aceite. El aceite es algo que se deja, no se secuestra, que lo puede tener cualquier persona porque hoy en día está considerado una medicina. O sea, se diría que la justicia catamarqueña no persigue a los pacientes canábicos ni los autocultivadores. A los pacientes canábicos no se los persigue y a los autocultivadores no es que se los persiga, no. Nuestra política criminal no es perseguir casualmente a autocultivadores. Ahora lo que sí, el problema es que se presenta a diario, es que tanto por denuncias anónimas, hasta propias investigaciones, se visualizan esas plantas. Y repito, por ahí las personas no son sometidas a un proceso penal, pero sí las plantas son decomisadas y destruidas. Entonces esa es la diferencia. Los pacientes canábicos que tienen su botellita de aceite en ningún momento, es más, ni siquiera serán molestados por la policía de ingresar a la casa, ni les van a sustraer el aceite, ni se los van a incautar. En cambio, la gente que cultiva la planta seguramente va a sufrir el decomiso de la planta de cannabis, su destrucción, y a ellos, depende de las circunstancias del caso, serán o no sometidos a un proceso penal. Esa sería la gran diferencia entre la persona que lo cultiva y la persona únicamente que es usuaria del aceite de cannabis y posee aceite de cannabis. ¿Hay algún proyecto de ley provincial que quiera despenalizar la cannabis para uso medicinal? Hay asociaciones en Catamarca, tanto de padres como asociaciones civiles en formación, que propugnan hacer algún proyecto de ley que imite
como en las provincias vecinas, como es en el caso de Jujuy. Realmente las provincias del norte en este sentido, que son de poca población, están dando un avance importante en el sentido de el uso del cannabis medicinal, tanto por las resoluciones de los jueces de no perseguir a los usuarios del cannabis medicinal, como así también en otras provincias de autorizar que empresas privadas bajo un cierto régimen puedan producir el aceite. Acá en la provincia todavía no hay un marco regulatorio que posibilite esa fabricación del aceite para el consumo de los pacientes canábicos, por lo cual todo el aceite, digamos, legal que circula en la provincia tiene que ser importado. Entiendo yo que estas asociaciones están hablando tanto con políticos, con legisladores, sobre todo el Ministerio de Salud como de las legislaturas provinciales, para generar un proyecto de ley en el cual se pueda hacer un autocultivo para el aceite medicinal en la provincia, pero siempre y cuando de la parte jurídica y seguridad hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, un predio el cual tenga las suficientes garantías de seguridad, tanto que esté cercado, que tenga vigilancia, por el tema de que ahí se va a plantar, se va a sembrar una sustancia que es ilícita. Después, un control bromatológico sobre la sustancia que se extrae, porque ya no se puede hacer en el método casero, tendría que pasar por un proceso al igual que pasa cualquier otro tipo de medicamento y o alimento en el país. Y tercero, ver el tema de cómo se va a distribuir ese aceite, si directamente, de forma directa a través de particulares, si directamente a través de una obra social o por los ministerios de salud, por ejemplo, en la provincia. Serían todos temas a tratar importantes, que no son detalles menores, y que están puestos sobre el tapete. En otras provincias ya se hizo, se podría replicar el método, porque ya con la situación que está hoy en día, el juzgado federal no tiene ninguna ley que lo enmarque a habilitar a dar ningún tipo de autorización para o cultivar o cosechar o fabricar aceite. Sí, no se persigue los pacientes canábicos que ya lo tengan, pero acá en la provincia no se lo puede fabricar todavía porque no hay un marco regulatorio que así lo permita. Sobre la ley de uso medicinal de planta de cannabis, ¿en qué consiste? La ley de uso medicinal de planta de cannabis, lo que se busca es, aceptaron que el cannabis tiene propiedades medicinales. ¿Qué quiere decir con esto? Que se investiga, que ya hay varios países, no solo limítrofes, sino países del primer mundo que lo consideran que puede ser un medicamento. Entonces se manda a investigar, a través del INTA se propone sembrar plantas de cannabis para la extracción del aceite, que a través de eso se hagan diferentes proyectos de investigación, utilizando también la gente del CONICET, y se autoriza la importación del aceite de cannabis para tratar, hablando mal y pronto, la epilepsia, un síndrome, que es una sola de todas las enfermedades que la gente, que los pacientes canábicos entienden que hay un gran abanico de enfermedades que se puede tratar con el cannabis. Esa es la primera dificultad, digamos, que tendría el paciente canábico, que la ley habilita únicamente la importación para una sola enfermedad. Y la otra complicación es, como hablamos recién, del tema de que no hay un marco regulatorio para producirlo en todas las provincias de Argentina. Recientemente en Jujuy habilitaron una planta, creo que es de origen de empresarios chilenos, pero es algo novedoso, en ninguna otra parte del país está, salvo que lo pueda hacer el INTA, pero como repetimos, todas estas normas de seguridad que requiere hacer una plantación de cannabis, no, el INTA, y con los presupuestos que tiene, sobre todo en el interior del país, también se le dificulta hacer, y poner una guardia permanente de policía, todo, etcétera, que cubra los predios. Entonces esta ley de cannabis, podemos decir que es una muy buena intención, pero en la práctica es de difícil implementación para el abanico que pretenden los pacientes canábicos. ¿Hay alguna jurisprudencia catamarqueña sobre el uso y el cultivo de cannabis? Nuestra jurisprudencia, que vendría a ser una de, si no está entre las 10 primeras, estará entre las 5 primeras del país, fue el tema de la no criminalización de tenedores de plantas de marihuana que fabricaban aceites, siempre y cuando esté comprobado que ese aceite no era vendido, sino era para un autoconsumo propio, para un autoabastecimiento, por una serie de enfermedades constatadas con historias clínicas, recetadas por médicos el uso del aceite. También todo ello constatado en historias clínicas. Bajo ese contexto sucedió el caso paradigmático de Catamarca, que
se encontró una plantación que no era muy extensa de marihuana, pero estaban dadas todas estas circunstancias que rodeaban que esas plantas únicamente eran usadas para hacer aceite para este grupo de personas que lo necesitaban. En ese caso lo que se decidió fue no criminalizar y devolver el aceite a esos pacientes. Que ahora con no criminalizar directamente no se imputó y no se trajo un proceso penal a las personas que tenían los aceites. ¿Qué pasa? Si en el caso de que las plantas, la misma cantidad de plantas y en otras circunstancias que no fueron utilizados para realizar el medicamento, esas personas seguramente hoy estarían en un proceso penal por alguna de las calificaciones que tiene la ley de drogas. Entonces estaríamos, digamos, en una correcta interpretación entre la policía y los fiscales en relación a esta regulación, acá en Catamarca. Claro, acá en Catamarca estamos hablando de que tenemos un concepto humanitario, tanto de la fuerza, como usted bien dice, de la fuerza de seguridad, también como la interpretación de los magistrados, el juez en ese momento que era el doctor Ricardo Moreno, como el doctor Contreras, ahora que son jueces federales, como también los fiscales federales. Estamos todos, digamos, en el mismo sentido. Lo que sí creemos y que escapa al Poder Judicial es la reglamentación de algún tipo de leyes que se le dé un marco a esta actividad. ¿Por qué? Porque no es, mejor dicho, es habitual en la actualidad que muchas personas se acerquen al juzgado pidiendo algún tipo de autorización para tener plantas, para poder hacer aceite o dónde pueden comprar aceite, preguntando. Y la verdad es que el juzgado no está facultado a autorizar a nadie a tener plantas porque, repito, la planta todavía es ilegal y acá en la provincia no hay ninguna entidad autorizada a la venta del aceite de cannabis, porque obviamente para poder vender aceite de cannabis se necesita la materia prima y no hay autorizaciones para sembrar. Y es algo que no depende del Poder Judicial, sino depende de las legislaturas, tanto nacionales como provinciales.